para también respetar el tiempo de la gente. Antes de comenzar con esta charla y entrar en materia, me presento. Mi nombre es Ignacio Cárdenas, soy director general de Cuartel General y soy coordinador de eventos profesionales de AMAI. Recordarles que estamos ya próximos a tener nuestros talleres profesionales AMAI este 29 y 30 de mayo. Para más información pueden consultar nuestra página internet, que es amai.org, amai.org, y también nuestras redes sociales. Ahí pueden encontrar más información al respecto. En esta ocasión, y aprovechando que el pasado 2 de mayo fue el International Market Research Day, hemos decidido organizar la siguiente charla en colaboración y más bien con presentación de Nielsen Ibope, que nos va a presentar el tema No Más Pride Washing, que en pocas palabras es como objetivo mostrar la importancia que tienen las marcas para adoptar causas con autenticidad y un verdadero compromiso. Entonces, bueno, pues quien es nuestro presentador es Manuel Morales. José Manuel Morales es un duranguense de nacimiento, pero también es habitante de la Ciudad de México desde hace 17 años. Manuel es Digital Lead Latam en Nielsen Ibope y es un apasionado de los idiomas, el piano, la guitarra y la fotografía. Su charla durará alrededor de 35-40 minutos. Una vez terminada esa charla, tendremos algunos minutos para para una sesión de preguntas y respuestas. Y entonces, bueno, pues le cedo la palabra a Manuel. Deseo que te sientas bienvenido, Manuel, y pues les pido por favor que todas las dudas o preguntas que tengan para él me las anoten a través del chat, y al final, bueno, pues si hay preguntas y respuestas, acá las podremos platicar entre Manuel y yo y ustedes como espectadores. Muchas gracias y bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Nacho. Gracias a todos. No sé si nada más para, antes de arrancar, confirmar si la pantalla se está viendo bien ahí, la presentación se ve bien. Se ve perfecta. Si pueden darme clearance. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, buenas tardes. Gracias, Nacho, por la introducción. Gracias a todos por acompañarnos en este espacio. De verdad, sinceramente, espero que este contenido que vamos a explorar en los próximos minutos sea relevante, sea interesante para ustedes. Para nosotros y seguramente también para ustedes, se trata de un tema muy importante, no solo para arrojar luz sobre las formas en las que como marca, como anunciantes, como profesionales del marketing, como agencias de investigación, de medios, podemos generar conexiones de valor con nuestra audiencia. También es un momento para reflexionar cómo, como compañías, tenemos o podemos tener un impacto en la sociedad, en nuestras comunidades. Hoy particularmente hablaremos sobre la forma en la que como marcas podemos tener un impacto positivo en temas de diversidad e inclusión, más allá de que el mes del orgullo es un momento clave en el calendario, cómo evitamos caer en la práctica del pride washing y generamos no solamente esta conexión real con nuestros consumidores, sino un verdadero impacto en las causas de diversidad en nuestra sociedad. De nueva cuenta, muchas gracias. Y pues bueno, recordar simplemente el mes del orgullo sin duda es un momento muy importante para, por un lado, visibilizar y conmemorar también la lucha de la comunidad LGBT+. Es un momento también importante para celebrar el orgullo, para enarbolar las causas y hacer notar los logros que esta comunidad ha empujado a lo largo de la historia. Y por supuesto también es una oportunidad para generar una conexión entre nuestras marcas y la comunidad, pero no en un sentido de obtener beneficios de un tema que en este momento cobra una relevancia puntual, sino también como un momento para mostrar el compromiso de nuestras compañías con la diversidad y la inclusión. Así que bueno, pues de nueva cuenta, muchas gracias y bienvenidos a esta charla. Les quiero compartir muy brevemente cuáles son los temas que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a iniciar haciendo una reflexión acerca de por qué es importante que estemos aquí. Este va a ser nuestro punto de partida. Por qué es relevante dedicar tiempo a entender los temas de diversidad e inclusión desde nuestras trincheras, los avances, las percepciones, establecer y encontrar también estos espacios en los que aún como marcas, como agencias, como creadores y generadores de contenido, hay todavía una oportunidad de seguir construyendo en favor de esas causas. Después de eso, posteriormente haremos un análisis para comprender con mayor profundidad lo que, en términos de consumo de medios, distingue a quienes se identifican como miembros de la comunidad LGBT+, cuáles son sus patrones de consumo, sus factores para tomar decisiones respecto a la compra de productos o servicios, los temas que para ellos son importantes y dónde también, desde la perspectiva
de quienes integran esta comunidad, podemos establecer esos puntos de contacto entre la marca y potenciales consumidores. El tercer apartado de nuestra charla del día de hoy va a ser un análisis más puntual sobre la vida particularmente digital de los consumidores y qué importancia tienen los medios digitales, entendidos no solamente desde la perspectiva de tecnología, sino también como plataformas, como generadores, como espacios de conexión, de descubrimiento y también de contacto con voces influyentes, ¿no? Cómo podemos conectar en estos espacios. Posteriormente vamos a ver un análisis de las percepciones que tienen los miembros de la comunidad LGBT+, acerca de las marcas y de su rol en cuanto a las causas de diversidad e inclusión, la receptividad que muestran a mensajes relacionados a su identidad y orientación, cuáles son las áreas en las que las marcas tienen un campo para mejorar, en que como industria todos juntos tenemos esta posibilidad de mejorar la forma en la que abordamos los temas de inclusión y diversidad, y especialmente cómo, y finalmente pues este es el siguiente tema, cómo podemos generar esa conexión de valor real y auténtica más allá del mes del orgullo. Así que, pues bueno, comenzamos. De nueva cuenta, muchas gracias por la participación en este espacio. Como decía Nacho, pues al final habrá un espacio para que podamos tener un momento para intercambiar ideas, preguntas, demás temas que ustedes consideren relevante compartir con la audiencia en general. Y por supuesto, más allá de este espacio y de estos minutos que vamos a dedicar a esta sesión, pues nosotros como Nielsen y Bob estamos encantados de tener charlas con ustedes y de aportarles valor en este y por supuesto muchos otros temas, ¿vale? Así que pues nada, entramos de lleno al tema. Y antes de eso, quisiera nada más hablar acerca de, o creo que vale la pena que hagamos énfasis en de dónde viene buena parte de la información que ustedes van a ver el día de hoy en esta presentación y hacer notar como punto de partida de nuestra charla también algunos insights que creo es importante destacar. Mucha de la información que ustedes van a ver surge de nuestro Nielsen Annual Marketing Report, el cual ustedes ya pueden consultar la edición actualizada, la edición 2023. La hemos presentado recientemente al mercado y recientemente, digo la semana pasada en realidad. Y para esta entrega tenemos una entrega no solamente la global, sino además un corte a nivel región, por lo cual pues también tenemos información específicamente de Latinoamérica, que ya está disponible y hacia el final de la sesión les diremos cómo pueden consultar y como les decía, pues encantados también de revisar este y otros temas en futuros espacios. Quisiera, como les decía, detenerme algunos segundos nada más en insights que creo son importantes, que salen de este reporte y que también nos dan un poco el framework de nuestra conversación y nos van a servir como punto de partida para la reflexión de hoy. Lo primero es entender que si bien pues, es algo que desde hace muchos años viene ocurriendo, hay una convergencia notable entre nuestras vidas digitales y nuestras vidas lineales, nuestras vidas no digitales. Durante los últimos años esto se ha visto acelerado. Eso creo que no es un secreto para nadie. Un tanto esto se debe a una tendencia natural de conexión y convergencia, pero también, obviamente, empujado y acelerado por el contexto provocado por la pandemia. No vemos cada vez esta línea divisoria entre lo virtual y el mundo real más difusa. Vemos un mundo cada vez más conectado en ambas esferas y pues esto sin duda se ha acelerado en los últimos años. Y en medio de este contexto también, por supuesto, vale la pena hacer notar que hay cada vez una relevancia más, cobra cada vez más relevancia el tema de la información. Estrategias bien definidas de información ayudan y ayudarán cada vez más a que haya interacciones positivas entre audiencia y anunciantes. Es también un hallazgo que hemos encontrado con la información que hemos analizado a través de este reporte. De acuerdo también a algunos hallazgos de este estudio, hay una necesidad de adaptación. Hay un entorno, creo que tampoco es secreto para nadie, cada vez más cambiante, donde cada vez el cambio es la constante y donde cada vez hay una mayor necesidad de conexión interpersonal entre consumidores y también entre marcas y consumidores, donde las marcas tienen un rol cada vez más protagónico, pero al mismo tiempo cada vez más crítico. Tenemos un consumidor que cada vez es más demandante, que cada vez tiene más acceso a información y por lo tanto adquiere un rol más protagónico y más crítico. Estas conexiones no son solamente importantes, en realidad son imprescindibles, ¿no? Ya cada vez los consumidores al momento de tomar sus decisiones de compra buscan obtener no solamente, digamos, un valor tangible, es decir, un producto o un servicio. Cada vez lo que buscan es que haya valores intangibles alrededor de eso que están contratando o están comprando, relacionados con diversos factores, con la marca en sí, con su posicionamiento y, por supuesto, también, y esto lo vemos también en estos insights que nos dan pie a arrancar ahora sí de lleno en el tema,
cómo las marcas se vinculan con las causas, ¿no? Hay un factor de relevancia respecto a la confianza que generan las marcas en los consumidores, y hay también un factor muy importante que es cómo las marcas se vinculan con las causas que son relevantes para los potenciales consumidores. Hablo de causas en diferentes terrenos, de la responsabilidad social, responsabilidad ambiental, vinculación con la comunidad y, por supuesto, que ese es el tema principal del día de hoy, en temas de inclusión y diversidad, ¿vale? Así que bueno, sin más, pues ahora sí arrancamos de lleno. Insisto, no es por hacer demasiados comerciales, pero si al final les queremos compartir con detalle cómo consultar este reporte y también algunos insights que creo que son relevantes y creo que son aprendizajes que, si me lo preguntan, creo que no es que el resto de la información no sea relevante, pero los últimos 2 slides creo que son los mensajes clave que me gustaría que se llevaran de esta presentación, ¿va? Así que arrancamos haciendo una reflexión de por qué es importante que estemos aquí, ¿no? ¿Cuál es la importancia de que dediquemos dentro de un espacio, dentro de un foro relacionado con temas de marketing, dedicar unos minutos, dedicar un espacio particularmente a hablar de temas y hacer una reflexión acerca de la diversidad y la inclusión? Primero, reconocer los avances. Hay un cambio importante positivo en cómo se percibe desde los medios de comunicación el cómo se abordan los temas de la inclusión y la diversidad. A través de un estudio lo que encontramos es que el 96% de las personas encuestadas perciben que hay un cambio positivo en términos de inclusión en los medios de comunicación. Es decir, hay un avance. No es que realmente sea que hayamos logrado ya ganar todas las batallas, pero realmente hay un entorno positivo, ¿no? Para seguir empujando estas causas. Hay una sensación positiva alrededor de ellas y además hay una alta receptividad alrededor de esta temática. Lo que vemos también como parte de los hallazgos de este estudio es que 57% de los usuarios que se identifican como parte de la comunidad LGBT+, se sienten cómodos siendo alcanzados por mensajes relativos a la inclusión. Esto también, como les decía, nos habla de una receptividad alta, pero este campo fértil no solamente se ve reflejado en la comunidad LGBT+. Quienes no se ven y quienes no se identifican como parte de la comunidad LGBT+, 53% de ellos también están abiertos a ser alcanzados por mensajes relacionados a cómo las marcas se vinculan con temas de inclusión y diversidad. Al final, esto demuestra, como les decía, un entorno positivo, favorable, alrededor de los temas de inclusión y la diversidad, pero sin duda hay todavía mucho por hacer. Aunque ha habido cambios significativos, aunque exista este entorno favorable, no solamente en la comunidad LGBT+, sino en la sociedad en general, nos queda todavía mucho por hacer. Esto lo vemos en un análisis que se hizo desde Gracenote. Gracenote es la división de Nielsen que se encarga de identificar, catalogar, clasificar piezas de contenido para su ubicación más sencilla. Y en este análisis se vio que de más de 800,000 títulos de contenido revisados, solamente 1,000, es decir, el 0.12% de los contenidos están relacionados con temas que enarbola la comunidad LGBT+. Esto nos habla todavía de un campo importante de crecimiento y si hacemos un análisis puntual respecto a cuántos de esos contenidos se encuentran en español, de los 1,000, solamente el 3%. Esto nos habla de que el camino por recorrer aún es largo. Ahí es donde se nos abre este campo de oportunidad y se abre una reflexión interesante que podemos hacer en este espacio y en otros espacios también, acerca de cómo avanzamos, cómo empujamos los temas que son relevantes para la comunidad LGBT+, cómo nos aproximamos a temas de inclusión y diversidad desde nuestras distintas perspectivas. Y la idea, o al menos de lo que partimos en Nielsen, es a partir del entendimiento. Creemos que lo importante, lo primero que debemos hacer es entender el tema, entender a la comunidad a la que nos queremos acercar, entender la percepción que existe alrededor del rol que juegan las marcas en estos temas y es de lo que queremos partir, ¿vale? Queremos hacer un análisis acerca principalmente, y es el siguiente punto de nuestra presentación, es cómo entendemos el consumo particularmente de medios de quienes hacen parte de la comunidad. Las personas que se identifican como parte de la comunidad LGBT+, hablamos de personas que están altamente conectadas. Su patrón de consumo de Internet es alto. Hasta 97% de las personas declaran conectarse a Internet todos los días y el resto, por lo menos varias veces por semana. Es decir, hablamos de una comunidad altamente conectada, con alto acceso a la información, crítica por lo tanto, y por supuesto con gran poder de información. Como vemos acá en este slide,
los dispositivos de los que se conectan, y estableciendo también aquí ya una comparativa respecto a la media de la población, a la población en general, vemos que hay una gran afinidad de quienes se identifican como parte de la comunidad por conectarse a través de dispositivos de escritorio, desktop, laptop, también tablet, en una menor medida en smartphone y en otro tipo de dispositivos. Más adelante vamos a revisar particularmente estos y finalmente vamos también a hacer un análisis de los usos que se hacen, de los contenidos que se consultan y de las formas de conexión que se generan, ¿vale? Ahora bien, ¿cuál es el uso que los consumidores dan, los consumidores de la comunidad LGBT+, hacen de su navegación en Internet? Vemos que hay una preferencia sustancial respecto a hacer sus compras por medio de dispositivos fijos, computadoras de escritorio o laptop, mientras que la media de la población prefiere hacerlo por dispositivos móviles. Hay también un importante uso de búsqueda de información por medio de consolas de videojuego, televisores conectados a Internet, dispositivos de streaming. También nos habla de un consumidor que está buscando distintos puntos de enlace con Internet. Y finalmente también lo vemos más allá solamente de los, digamos, dispositivos tradicionales, lo vemos también a través de dispositivos que les permiten conectividad con otras áreas de su hogar, ¿no? Vemos que hay una gran relevancia y hay una gran afinidad para conectarse y para generar, para controlar electrodomésticos, accesorios de iluminación y otros aspectos de su hogar, siendo particularmente un segmento de la población que ha sido receptivo a adoptar este tipo de tecnologías. Vemos también cuál es el consumo de medios en general, no solamente de medios digitales, sino de medios en general que hace la población y cuáles son los contenidos particularmente que consumen en cada uno de estos medios. Vemos aquí, por ejemplo, televisión lineal, donde el principal contenido que se consume, que las personas de la comunidad LGBT más consumen, son noticieros, seguido de películas, deportes, cocina y documentales, donde ya existe o empieza a haber también una distinción respecto a la media de la población. Vemos también, por ejemplo, las plataformas de consumo de video, plataformas gratuitas o basadas en publicidad, como lo puede ser en YouTube, Vimeo y otras similares, donde las personas que se identifican como parte de la comunidad consumen música, contenido de influencers, educación, tutoriales, cocina, y también aquí una distinción bastante sustancial respecto al contenido que consume la media de la población en el consumo de videoblogs, documentales, turismo, viajes y anuncios. Sobre estos dos particulares quiero revisar un poco hacia el final de la presentación de este slide. Antes de eso, finalmente, revisar cómo es el contenido que consumen en plataformas de suscripción, plataformas de streaming. Y aquí vemos que el consumo principalmente se deriva 89% en películas, 79% en series, también un consumo sustancial de documentales y una distinción respecto a la media de la población en juegos, turismo, viajes y noticias. ¿Y por qué me quería centrar en publicidad en el caso de TV lineal o plataformas en el caso, o anuncios en el caso de las plataformas de video digital? Porque definitivamente estamos aquí hablando de un sector de la población que es altamente propenso y altamente receptivo a escuchar mensajes de marca. Eso también nos abre un campo importante a nosotros como profesionales del marketing para generar estas conexiones de verdadero valor. Más adelante veremos algunas de las ideas que desde nuestra trinchera tenemos respecto al cómo lograrlo. ¿Cuáles son los principales usos que hace la comunidad LGBT más respecto a las actividades que realiza en distintas plataformas o en distintos dispositivos? Vemos, por ejemplo, que en el caso de los teléfonos inteligentes, la principal actividad que realizan es visitar redes sociales, realizar videollamadas o llamadas de voz y escuchar música. Los dos principales indicadores nos hablan entonces también de una necesidad de conexión, que vemos también muy conectado con los primeros insights que presentamos del Annual Marketing Report. Vemos esta necesidad de conexión a través de dispositivos móviles. Cuando nos movemos al análisis de dispositivos fijos, de computadoras de escritorio, laptops, vemos que los principales usos se relacionan un poco más hacia el campo laboral o hacia el campo de toma de decisiones. En este caso, por ejemplo, revisar correo, buscar información o realizar actividades relacionadas al trabajo. Y finalmente, un segmento que también está en amplio crecimiento en nuestro mercado y que también es importante analizar, que es el uso de televisores conectados, consolas de videojuegos, dispositivos de streaming, donde vemos que los principales usos, repetimos en el caso de estos dispositivos, la música y adicional, pues el consumo de televisión, de películas y series online y el consumo también de videoclips. Esos son un poco los usos principales que, como ven, hace la población LGBT más en cada uno de estos dispositivos.
Finalmente, ¿cuáles son los niveles de recordación en relación con los contenidos que consume la comunidad LGBT+? Y aquí vemos que los anuncios, particularmente el contenido publicitario, que genera una recordación más alta en las personas de la comunidad LGBT, que se identifican como parte de la comunidad LGBT+, son aquellos que se transmiten en plataformas de video, particularmente YouTube, plataformas de redes sociales y también en televisión. Entonces, la omnicanalidad, la realización de estrategias cross media definitivamente adquiere una relevancia importante en este caso. Vamos a hacer, les decía, entonces un análisis, un énfasis particular acerca del mundo digital y cuál es la importancia que este tiene para la comunidad LGBT+. Lo importante aquí es ver cuáles son las actividades donde las personas que se identifican como parte de esta comunidad dedican más tiempo. Cuáles son estas actividades a las que más tiempo dedican y vemos hasta arriba en la gráfica el uso o el consumo de redes sociales con prácticamente 9 horas semanales, enviar mensajes en línea a través de plataformas de mensajería o mensajería relacionada con redes sociales con prácticamente 8 horas, casi igual en el mismo sentido, escuchar música en plataformas de streaming, videollamadas también a través de plataformas de mensajería con más de 5 horas, también la televisión lineal, que por supuesto sigue teniendo un rol protagónico en el consumo de medios, igual más de 5 horas, leer o buscar noticias a través de internet, escuchar radio tradicional, comprar en línea y leer periódicos a través de versiones impresas completan la lista de los principales puntos de contacto que tienen las personas de la comunidad con los medios de comunicación. Redes sociales, la actividad a la que más tiempo dedican, por supuesto, por encima de la media de la población en general, destacan justo la realización de llamadas o videollamadas a través de plataformas de mensajería o redes sociales. Y en el caso de la televisión lineal, muy en línea también con lo que el consumidor promedio mexicano realiza y un poco por arriba en el caso de radio, es decir, consumen un poco más de radio que la media de la población general. Así que vemos también aquí ya ciertos factores que podemos tomar en cuenta y considerar al momento de estar realizando nuestras estrategias de comunicación y estrategias de medios. Ahora también es importante ver, ¿no? Vamos a hacer un análisis puntual, ya que vimos que redes sociales es el principal entorno donde más tiempo dedican. Vamos a hacer un análisis particularmente de cada una de las plataformas que se integran en esta categoría. Y aquí es donde vemos que las principales redes en las que pasan tiempo, y ahí de la gráfica del lado izquierdo, son, por ejemplo, son Facebook, el YouTube, Instagram y TikTok, que están creciendo bastante en términos de uso. Y creo también muy importante hacer un análisis respecto al contenido que están buscando y que están consumiendo los usuarios en cada una de estas plataformas. El acercamiento que tengamos como marca en cada una de estas plataformas deberá ser entonces distinto porque los usuarios llegan con un mindset diferente, llegan con una postura distinta, se acercan con una postura distinta a cada una de estas plataformas y nos abre también entonces un campo de oportunidad para tener un entendimiento más amplio y buscar hacer un uso diferenciado de cada plataforma. Si bien todas se engloban dentro del apartado de social media, cada una de ellas tiene particularidades muy puntuales. En el caso, por ejemplo, de Instagram, vemos que las personas que se identifican como parte de la comunidad LGBT+, consumen contenido principalmente de celebridades, en contraposición con el resto de la población que consumen contenido relacionado con joyería y accesorios. Facebook, por ejemplo, lo utilizan como una forma de conectar con su círculo cercano de amigos y familia respecto al resto de la población que consume entretenimiento y arte. En el caso de Twitter, por ejemplo, el consumo primario está relacionado con noticias, en el resto de la población más relacionado con mascotas y leisure. En el caso de Snapchat, aquí tenemos un uso equitativo en términos de belleza. TikTok, por ejemplo, es una plataforma importante para el consumo de contenido y la vinculación con voces influyentes, con creadores de contenido o influencers. La población en general busca más contenido relacionado con igual accesorios, joyería y celebridades. Pinterest, también una plataforma visual y gráfica en la que los usuarios que se identifican como parte de la comunidad consumen contenido relacionado con arte y moda y finalmente los usuarios que están fuera de este segmento consumen más contenido de joyería y accesorios. Como vemos entonces aquí tenemos también una ventana importante. Evidentemente este es el uso principal, pero hay otros secundarios muy importantes que vale la pena entender para el momento que estemos creando nuestras estrategias de conexión. En cada una de estas plataformas veremos una receptividad distinta a distintas temáticas. Vemos, por ejemplo, y quiero hacer énfasis aquí, en el caso de TikTok, por ejemplo, con los creadores de contenido, o en el caso de Instagram con celebridades, porque
justo lo que queremos analizar también es cómo las voces influyentes se vuelven cada vez más relevantes, no solamente para las personas que se identifican como parte de la comunidad, sino para la población en general. Pero aquí puntualmente nos vamos a centrar obviamente en las personas que se identifican como parte de esta comunidad. De todo el tiempo, de estas más de 9 horas que los usuarios destinan cada semana a consumir redes sociales, 3.5 horas las dedican a ver contenido publicado por influencers. Es decir, casi un poco más de una tercera parte del tiempo total consumen contenido generado por voces influyentes o creadores de contenido. Además, no solamente es el tiempo que generan, sino también que destinan al consumo de este tipo de contenido, sino la receptividad y el impacto que este tipo de contenido tiene en las opiniones de las personas. Más del 60% de las personas encuestadas entienden que el impacto o consideran que el impacto que tiene el contenido de voces influyentes, de influenciadores, de creadores de contenido es alto o medio alto. Y solamente un 10% consideran que es bajo o que no tiene impacto. Entonces tenemos aquí también una fuerte oportunidad para vincularnos con voces influyentes, voces relevantes, que por supuesto también tenemos esta obligación como marcas y esta oportunidad como marcas de encontrar cuáles son estas voces y qué uso vamos a hacer de estas voces, cuál va a ser nuestro rol como marca y qué va a ser el rol particularmente que seguirán los creadores de contenido para generar estrategias verdaderamente que tengan un impacto en nuestros usuarios. El marketing de influencers, sabemos, esto igual no es novedad para nadie, ha cobrado cada vez más relevancia en los últimos años y algunas de las razones por las que las personas de la comunidad LGBT+ buscan contenido generado por los influencers son estas. Tener acceso a recomendaciones útiles, tener acceso a influenciadores que muestren y tengan un compromiso social, que tengan una responsabilidad social. Esto también evidentemente se vincula mucho con lo que veíamos en los primeros slides, ¿no? De cómo es importante el compromiso y la confianza en la toma de decisiones, que tengan un conocimiento de la categoría o de la temática de la que están hablando, que tengan realmente experiencia o conocimiento alrededor de esas temáticas. No solamente se trata de conexión en una vía, es decir, no solamente es consumir este contenido, sino que haya una interacción, que haya interacción con los seguidores. Y finalmente que sean congruentes con su estilo de vida, ¿no? Con el estilo de vida que enarbolan y que finalmente puede ser ya sea representativo o aspiracional para los consumidores, pero que exista este vínculo entre la figura del influenciador con el estilo de vida que representa. Ahora, finalmente, pues vamos a hablar acerca de cuál es el rol que tenemos nosotros como marcas en este periodo en particular y mucho más allá del mes del orgullo, ¿no? ¿Cuál es el rol que las marcas tienen en este sentido? Lo primero sería entender cómo los usuarios consumen, ¿no? Ya sea si hacen un consumo de productos o servicios más enfocado a los aspectos en línea o más en la vida presencial. Y aquí lo que vemos es que hay categorías y hay distinciones entre todas estas categorías. Hay categorías en las cuales hay un consumo mucho más preponderante en línea. Las personas tienen una mayor predisposición a consumir estos productos o a contratar estos servicios en línea. Y hay otras categorías que es mucho más todavía el enfoque en espacios físicos, en espacios brick and mortar. Vemos, por ejemplo, que viajes y turismo, juegos, telecomunicaciones, servicios de Internet, servicios financieros y seguros, prácticamente o arriba del 40% de estas, cerca, perdón, del 40% se realizan en línea y prácticamente un 40% se hace ya sea en línea o presencial, es decir, hay todavía esta convergencia que también la veíamos en los slides anteriores entre el mundo digital y el mundo físico, que se ve también representada en muchas categorías. Y hay categorías mucho más enfocadas a lo mejor en un balance. Vemos, por ejemplo, aquí cerca del 50% de las compras realizadas en el mundo de belleza, en moda, accesorios y ropa, o también en higiene y cuidado personal, se pueden realizar en un contexto o en otro. Y finalmente vemos categorías que siguen siendo todavía muy relevantes, las compras físicas. Vemos en este supuesto, por ejemplo, joyería, bebidas no alcohólicas, salud de medicamentos, productos de limpieza del hogar, comida, donde todavía las compras presenciales siguen teniendo alrededor o más del 50% del PIB. Entonces sigue siendo también muy importante la conexión en espacios presenciales. Ahora sí, entrando ya de lleno al rol que las marcas tienen respecto a cómo conectamos no solamente en este mes del orgullo, sino mucho más allá, pero hay un análisis que vale la pena hacer, que es de dónde partimos, es decir, qué tanto del contenido que hoy tenemos en diferentes medios y qué tanto del contenido publicitario que las marcas generan
tiene o genera esta percepción de inclusión y diversidad o no. Y lo que vemos es que hay una gran diferencia en algunos casos, ¿no? Vemos, por ejemplo, respecto a la percepción que tienen los consumidores alrededor de la inclusión en los contenidos, cómo se transmiten por diferentes medios, es distinta. Vemos espacios, por ejemplo, como las series que se ven a través de plataformas de streaming, las películas igual a través de este mismo tipo de servicios, el contenido que publican sus círculos cercanos de familiares y amigos, las publicaciones de influencers en social media, por ejemplo, tienen o generan una percepción de alta inclusividad, ¿no? Hay esta percepción de que son contenidos altamente inclusivos y en contraposición tenemos medios donde la percepción al menos no significa que sea la realidad, pero la percepción es que hay todavía una ventana de oportunidad por crecer y por tener todavía más contenidos inclusivos. Y en este supuesto están películas y series en TV lineal, revistas, programas de radio y periódicos donde tenemos esta oportunidad de crecer, donde todavía existe este campo fértil para promover cada vez más mensajes de inclusión. Y por otro lado, vemos también el análisis particularmente de la publicidad, ¿no? Cómo es la publicidad y cómo se genera esta percepción alrededor de inclusión y diversidad en diferentes medios. Vemos que a la cabeza de esta gráfica se encuentran influencers, redes sociales en general, la publicidad en línea, excluyendo el apartado de redes sociales, o las películas y los videos que se consuman vía streaming. Vemos que alrededor del 40% de estos contenidos publicitarios en estos outlets de difusión tienen o generan esta percepción de ser muy inclusivos o inclusivos. En contraposición, hay igual una ventana importante de crecimiento en otros medios, como pueden ser revistas, televisión, periódicos y radio, donde vemos todavía un peso importante en mensajes poco o no inclusivos y tenemos todavía esta ventana de oportunidad. No significa que sean medios donde no debamos dedicar esfuerzos, al contrario, son precisamente estos medios donde más podemos generar todavía una ventana de crecimiento y donde todavía podemos cambiar y revertir esta percepción que hoy en día se está generando en las personas de la comunidad LGBT+. Finalmente hablemos de cuál es el rol por categoría, ¿no? ¿Cuáles son las marcas o las categorías de marcas que están generando una percepción más positiva, es decir, o más relacionada con temas de inclusión, y cuáles son las que todavía tienen esta oportunidad de crecer? Vemos, por ejemplo, que moda, ropa y accesorios está a la cabeza, belleza, higiene y cuidado personal, bebidas alcohólicas, pues más de la mitad de la población percibe que estas categorías o que las marcas que entran dentro de estas categorías promueven mensajes incluyentes o mensajes relacionados con la inclusión y la diversidad, en contraposición con otros segmentos donde todavía hay esta oportunidad, donde podemos, incluso quienes pertenezcan a estas categorías, pues tienen una oportunidad importante para distinguirse de la competencia, y son los casos, por ejemplo, de seguros, bebidas no alcohólicas, muebles y artículos de oficina, instrumentos musicales, la industria automotriz y los supermercados, ¿no? Entonces, por un lado tenemos categorías donde la construcción de mensajes de inclusión y diversidad quizás fue adoptada con mayor anticipación y donde ya se ha avanzado bastante en esto, y otras categorías donde todavía tenemos oportunidad de crecimiento. Y esta oportunidad de crecimiento, para realmente potencializarla, tiene que ir mucho más allá del mes del orgullo, ¿no? Y esos es principalmente los mensajes que queremos llevarnos, ¿no? de esta sesión, ¿no? Cómo generamos esta percepción de inclusión, tanto en nuestros contenidos como en actividad publicitaria, y cómo esto no solamente debe aplicarse en este momento del calendario, que sin duda es relevante, pero que tenemos la oportunidad como industria, como sector publicitario, el sector de marketing, de generar un sentido de responsabilidad durante todo el año, de manera continua. Tenemos esta percepción y tenemos esta oportunidad, perdón, y además tenemos las herramientas para hacerlo, y ahora vamos a platicar un poco acerca de ello. Lo importante aquí a destacar es las personas, cuando logramos generar esta conexión en términos, en términos publicitarios en relación a temas de inclusión y diversidad, cuando logramos hacer esta conexión, generamos relevancia. Lo que vemos es que prácticamente o solamente el 15% solamente una tercera parte de las personas que se identifican como parte de la comunidad LGBT+, sienten o recuerdan haber sido impactadas por un anuncio en línea que está basado ya sea en su identidad de género o su orientación sexual. La gran mayoría o no lo recuerda o no ha sido impactada por un mensaje relacionado con sus preferencias o con su orientación o su identidad. Y por otro lado, lo que vemos es que cuando realmente estas personas recuerdan haber sido impactadas
por un mensaje que contenga mensajes de diversidad e inclusión y que esté orientada a sus preferencias y a su identidad, lo que vemos es que incrementa la relevancia. Solamente un 8% que ha sido de las personas que ha sido impactada por un mensaje relacionado con su identidad de género, por ejemplo, siente que el mensaje o el producto no fueron relevantes. El 92% restante, es decir, la abrumadora mayoría, siente que ya sea el producto o el mensaje o ambos fueron relevantes. 64% de hecho afirman que ese mensaje fue relevante y que el producto también fue relevante para ellos. Entonces, la ventana de oportunidad es enorme y el entendimiento de cómo conectar también es importante. No podemos generar esta conexión de la nada. Tenemos que basar nuestra conexión en el entendimiento de nuestra audiencia. ¿Qué tanta confianza tiene la comunidad LGBT+, en cómo vamos a mejorar en el futuro en las prácticas de inclusión en contenidos y publicidad? Y vemos también un campo de esperanza. Vemos que las personas, 46% de los entrevistados, tienen confianza en que la inclusión va a mejorar en un futuro, tanto en el contenido que están consumiendo en los medios, como en el contenido publicitario que los está alcanzando. Entonces tenemos aquí un ambiente positivo, ¿no? Una oportunidad positiva para generar. Y vemos que también hay un reconocimiento de cómo las marcas han avanzado en temas de inclusión. Se percibe que en los últimos 2 años ha habido un esfuerzo por generar contactos mucho más inclusivos. Por ejemplo, 22%, una cuarta parte de las personas encuestadas perciben que ha habido mucha más inclusión de las compañías respecto a la comunidad LGBT+, y prácticamente 6 de cada 10 perciben que ha sido un poco más inclusivo, es decir, todavía tenemos una ventana importante de oportunidad por crecer. Prácticamente todavía hay una minoría de personas, pero todavía, por supuesto, tenemos que tomar en cuenta su opinión, que o no perciben un cambio o al contrario perciben un retroceso. Entonces, por supuesto, es importante escuchar estas voces y llevarnos las recomendaciones, interiorizarlas, hacer esta reflexión al interior de nuestras compañías para generar estrategias verdaderas de conexión y, como les decía, de impacto positivo en la comunidad. Y al inicio de la presentación les decía que si de toda la información que les he presentado, que sé que es abrumadora, se llevan simplemente algunos mensajes, me gustaría que fuera de lo que vamos a ver a continuación. Porque las personas que se identifican como parte de la comunidad LGBT+, nos están dando la pauta, nos están diciendo cómo generar esta conexión y cómo tener un impacto positivo como compañías en términos de diversidad e inclusión. Para mí, en particular, creo que este es el slide más importante de toda la presentación. Insisto, no que el resto no lo sea, pero particularmente aquí tenemos la receta. Aquí nos están diciendo qué es lo que tenemos que hacer como compañías. Lo primero es ser más auténticos en términos de las representaciones que se hacen en el contenido y en la publicidad de las personas de la comunidad LGBT+. Es decir, ser auténtico respecto a cómo lucen, cómo se expresan, cómo viven esas personas, las personas que se identifican como parte de la comunidad, y retratarlos de esa manera en nuestros mensajes publicitarios o en nuestro contenido. ¿Cómo lo hacemos y qué también es importante recordar? Evitar caer en estereotipos. Me parece clave, pero me parece muy muy importante que la misma comunidad nos lo está diciendo. No caer en estereotipos, no reforzar esos estereotipos que como sociedad hemos adoptado y que como marcas, como generadores de contenido, muchas veces reforzamos. Hay que evitar esa práctica y hay que tratar de ser realistas respecto a la imagen que proyectamos. Involucrar, por supuesto, y esto es importante también, no solamente asumir qué es lo que es importante para los miembros de la comunidad LGBT+, sino involucrarlos como parte de cómo estamos creando este contenido, cómo estamos proyectando nuestros esfuerzos de comunicación, de publicidad, de generación de contenido, involucrar a esta comunidad, que al final del día pues son quienes nos van a dar la pauta de cómo ser efectivos. Algo que me parece también sustancial, quizás es el punto que más yo rescataría, es hacer de la igualdad para todas las personas un enfoque central, que no sea solamente, y esto también refuerza mucho el punto de no solamente estar interactuando con la comunidad y con las temáticas de inclusión y diversidad durante el mes del orgullo, no, hagámoslo algo central, un enfoque central al momento de desarrollar nuestras estrategias de contenido y comunicación. Creo que también el siguiente punto es importante, me parece que es clave no obviarlo, que es garantizar que la inclusión esté arraigada en todas las áreas de nuestras compañías. Es decir, no solamente en cómo generamos campañas y mensajes, sino en realidad dentro de todas las áreas de nuestra compañía tiene que estar integrada esta mentalidad, esta filosofía de inclusión
y diversidad, no solamente en cómo generamos contenido. Que haya más personas de la comunidad, evidentemente, como parte de la publicidad o parte de la programación, que haya un lenguaje más sensible, más apropiado, más adecuado para los distintos outlets de medios. Y, por supuesto, algo también muy a destacar, ¿no? Que es celebrar la inclusión y compartir historias positivas. Evidentemente es recordar y conmemorar las causas, evidentemente es reconocer dónde tenemos todavía oportunidades de crecer, pero al final del día nuestra sociedad, en mayor o menor medida, ha avanzado. Y el reconocer esos avances, el celebrar la inclusión, el celebrar la diversidad, el celebrar cómo las personas que pertenecen a esta comunidad han empujado causas de igualdad, de diversidad, de inclusión, es importante, ¿no? Esto también genera inspiración y esto genera también un ambiente positivo hacia la sociedad en general. Así que para nosotros es muy importante, ¿no? Como industria, como compañía, estar haciendo esfuerzos durante todo el año para generar conexión real y un impacto positivo en la sociedad. De nuestro lado, como Nielsen, lo que podemos hacer para no solamente en estas temáticas, sino en otras más, es ayudar en cómo vamos a entender a nuestra comunidad, cómo vamos a entender a nuestra audiencia. Esto es parte de cómo vamos a entender antes de generar esfuerzos de comunicación o contenido. El entendimiento previo es sustancial. En el durante, por supuesto, y bueno, también en el antes, incluso también cómo conectamos y encontramos estas voces influyentes, ¿no? Cuáles son las personas con las que nuestra marca se quiere vincular y cómo vamos a conectar y qué tipo de guidelines vamos a hacer o vamos a darles para generar una conexión real. También, por supuesto, durante y mientras que las campañas están en línea, mientras que las campañas están exponiéndose en los medios, hacer todos los esfuerzos de segmentación, de atribución, de optimización para generar un impacto positivo en la compañía. Y, por supuesto, una vez que las campañas terminan, hacer un análisis profundo y un entendimiento y aprendizaje real para que podamos tener esfuerzos cada vez más positivos. Como les decía, y bueno, yo con esto me despido, más allá de agradecerles por el espacio, por el foro y por la atención, recordarles que pueden acceder a nuestro Annual Marketing Report 2023, particularmente respecto a la información relacionada con nuestra región a través de este QR Code. Si por algo no tienen tiempo de escanearlo ahora, con todo gusto podemos hacerles llegar el link para que lo puedan consultar. Y como les decía, nosotros como compañía, Nielsen como equipo, estamos más que encantados en trabajar con ustedes, en general en todas las temáticas, pero particularmente en los temas de inclusión y diversidad, que es parte de nuestro ADN como compañía, que es parte de los valores que nosotros empujamos siempre dentro de la cultura organizacional. Y pues bueno, encantados también de llevarlo a la realidad en los negocios, en nuestra interacción con todos ustedes. De nueva cuenta, muchas gracias. Creo que quedan unos minutos para preguntas, respuestas, reflexiones y cualquier comentario que nos quieran hacer. Y si no, por supuesto, queda abierta la conversación para que podamos hacerlo en otros espacios. Así que, pues bueno, gracias, Nacho. No sé, te dejo la palabra. Muchas Yo sigo por gracias. acá por si hubiera algún comentario. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Pues por aquí tengo algunos aplausos que de repente aparecieron en pantalla. Entonces, pues antes decirte esto por la Gracias. información tan interesante que nos has compartido. También ya por ahí hay un mensaje de Iván Castro de muchas gracias, Manuel, muy interesante. Y yo quisiera Gracias. preguntarte brevemente dos cosas. La primera, ¿esto es algo que ustedes desarrollaron in-house o más bien es información que ya te han pedido las marcas? Gracias, Nacho. Sí, es una pregunta muy interesante. La verdad es que es una temática que cada vez se vuelve más relevante para las marcas y por lo tanto eso genera para nosotros esta necesidad de responder a esas preguntas. Sin embargo, como les decía, también es parte del ADN de nuestra compañía y de la cultura organizacional que ejercemos todos los días y es un tema relevante. Entonces, mucho de esto viene de un esfuerzo interno, pero sí, sin duda, acelerado también mucho por el interés que tienen las marcas, ¿no? Ya. Y como lo dice el título de la presentación, escapar de las prácticas de pride washing y generar conexión real. Entonces, cada vez vemos en nuestras conversaciones con anunciantes, con agencias, con plataformas, vemos que cada vez es más importante esta temática. Sí, y de hecho justo por eso te lo decía, porque sería padrísimo y muy interesante que pues viéramos que no solamente viene de un tema in-house, sino que ya los mismos clientes lo piden, ¿no? Lo cual pues sería todavía más valioso, pero sí ya también notamos eso en la industria, ¿no? De cierta manera, lo cual pues es un gran avance. Y bueno, tengo también otra pregunta para ti, José Manuel.
Vi por ahí medios tradicionales como muy en el tema de ser poco inclusivos, de acuerdo a lo que declaran aquí, ¿no? Veía radio, televisión, revistas, incluso periódicos. ¿A qué crees que se deba? Eso también es una pregunta que tengo para ti. Recordemos que esto es información declarada, es decir, es percepción, no significa que la realidad de los medios sea esa. Hay una percepción y a veces cambiar la percepción lleva tiempo. No significa que no haya habido un esfuerzo de estos medios tradicionales por revertir esta tendencia y esta percepción, pero lleva tiempo construirla. Entonces, sin duda es un esfuerzo continuado, es algo que si bien pudieron haber iniciado y si bien seguramente lo están haciendo, lo vemos de hecho, si hacemos un análisis puntual de los medios, vemos cómo cada vez hay más contenidos de inclusión, pero sin duda es algo que se tiene que seguir ejerciendo para que después de un tiempo los resultados se vean ahora sí ya en la percepción. Es por eso que creo yo se ve mucho más notorio en estos slides que comentas, Nacho, pero sin duda alguna es un trabajo continuo que hay que seguir haciendo. De acuerdo, muy bien, José Manuel. Pues agradecerles a todos por su presencia, por supuesto a José Manuel, a Nilsen por esta presentación y comentarles aquí en el chat está ya la grabación de esta charla, por si quieren volverla a revisar y bueno, pues muchas gracias por su presencia y seguiremos por aquí con los webinars y pues muchas gracias nuevamente, José Manuel. Gracias a ustedes y cualquier cosa estamos en contacto, con gusto. Claro que sí. Gracias. Buena tarde, gracias. Hasta luego. Muchas gracias.